11 objetivos de la mercadotecnia que debes de conocer. Hablar de marketing no siempre es una tarea fácil. Para Hugo, uno de nuestros seguidores, por ejemplo, es una dura misión entender cuáles son los principales objetivos de la mercadotecnia. Sobre este tema, Hugo, dueño de una pequeña empresa que vende artículos para hospitales, tiene muchas dudas y le cuesta comprender los principales objetivos del marketing y del plan de mercadotecnia. Para ello, hemos decidido hacer este video, para que así pueda comprender mejor un plan de marketing y tú también. Sabemos que aparte del empresario, mucha gente desconoce cuáles son los objetivos de la mercadotecnia y su plan. Así es que no te despegues de este video y vamos a iniciar. Ahora sí viene lo chido. Cooltext. Espero que este video sobre los 11 objetivos de la mercadotecnia que debes de conocer sea de importancia para ti. Así es que vamos con el video. ¿Qué es importante saber sobre la mercadotecnia? La mercadotecnia está dejando de ser una herramienta utilizada solamente por especialistas, porque, felizmente, está siendo utilizado por las empresas en calidad de actitud. Tener una actitud considerando el marketing significa que el gestor o empresario conoce y sabe que es prácticamente imposible sobrevivir en el mercado sin una adecuada estrategia de mercadeo. Cada vez más, los sectores productivos y administrativos de las organizaciones están aprendiendo que el marketing no es solo más un privilegio del área comercial y que este no puede ser considerado como un órgano aislado. Al contrario, el marketing es una especie de aditivo, un tipo de enzima que debe de circular en todas las áreas con el objetivo de potencializar la vitalidad y la fuerza de todo el sistema. ¡Eso sí que es otra onda! Cuando se habla del trato del consumidor, es importante que se entienda qué es el marketing. Este cumple con un objetivo de extrema importancia: convencer al cliente y que el cliente te compre a ti y no a tu competencia. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. ¡Eso es verdad! Aparte de convencerlo, la mercadotecnia también tiene que buscar su atención, desarrollar su interés, crear el deseo y ocasionar la acción de compra de determinada marca. Cuando el tema del marketing hace referencia a la red de distribuidores, el papel de la mercadotecnia es de buscar la colaboración estratégica entre ambas empresas. El marketing busca también neutralizar los efectos de la eterna crisis de objetivos inmersos entre quienes producen y quienes distribuyen un producto. Si te gusta el tema y quieres conocer a detalle, te convendrá ver más de nuestros videos y así poder tener más conocimiento de esta área. Ahora hablemos de las relaciones y el marketing. Después de conocer la importancia del marketing para las empresas, es hora de que comprendas las necesidades de considerar la mercadotecnia en diferentes relaciones con los proveedores, con la competencia y con el mercado. Sobre la relación de una empresa con sus proveedores, la búsqueda del marketing es por atraerlos y mantenerlos cerca de la marca. El plan de mercadotecnia también debe de considerarse el compromiso del proveedor con la marca. Así, debe de emprender actitudes para que éste sea potenciable. De la misma forma, necesita asegurarse de incentivar actitudes e iniciativas de la empresa que busquen optimizar su relación con los proveedores de materias primas y demás insumos. Creo que es muy obvio que sí. En lo que concierne a la relación a la competencia, el marketing también estará presente, pero con el objetivo de monitorear, controlar y acompañar sus movimientos en el mercado. Sobre la relación de la empresa con el mercado, de forma general, el marketing ejerce la función de aclarar. Por medio de sus diversas herramientas, la empresa expresa al público sus nuevos productos o servicios, asume nuevas responsabilidades, aclarece malentendidos y convoca accionistas. La verdad, las cosas como son. Estos contenidos también te pueden interesar, ya que son importantes para ti, y son videos que están en nuestro canal. Cómo establecer metas de marketing para tu empresa, 50 ejemplos de metas y objetivos de una empresa y 8 objetivos que debes de tener en tu estrategia de marketing. Ahora continuamos con el video. ¿Cuáles son los objetivos de la mercadotecnia? En resumen, el objetivo de la mercadotecnia es entregarle al consumidor un producto o servicio que resuelva su problema o satisfaga sus necesidades. Para cumplir este objetivo, se hacen distintas investigaciones de mercado y estudios para identificar la mejor solución para que busques al consumidor. Antes, y acorde a una visión bastante arcaica, se entendía que el marketing tenía como objetivo primordial vender y crear una imagen determinada de la empresa.
Hoy en día, la mercadotecnia cuenta con funciones variadas y múltiples tales como convencer, captar la atención del público, acompañar las tendencias, aclarar dudas. De esta forma, el marketing debe de ser considerado como una visión, un proceso, una forma de aclarar el mercado, de emprender relaciones con públicos variados y así, el concepto del marketing se toma como una herramienta para el éxito de la empresa. ¡Sí! Ahora sí, vamos con la lista de los 11 objetivos principales de la mercadotecnia. Así es que, toma papel y lápiz para que podamos llegar al éxito. Es probable que hayas percibido que la mercadotecnia posee muchos y variados objetivos. Por esta razón es importante separarlos en dos grupos: objetivos generales y objetivos específicos. Cuando hablamos de objetivos generales de la mercadotecnia, es importante considerar que estos están relacionados con el bienestar de la empresa como un todo. Es posible considerar 5 objetivos generales. 1. Detención de sectores y segmentos rentables. La verificación de nuevas oportunidades de negocio para la empresa es muy importante. Así es que este debe de ser un objetivo general. Para que esto sea posible, es necesario que los responsables consideren informaciones de la empresa como tamaño, ubicación, competencias, entre algunos otros. 2. Reconocer oportunidades de marketing. Entender cuáles son las nuevas demandas, necesidades y deseos de los clientes es fundamental para que la empresa pueda adelantarse y ofrecer la solución antes de la competencia. 3. Asegurar el crecimiento de la empresa de acuerdo con la realidad del mercado. Mantener el aumento de las ventas por un periodo de tiempo adecuado es uno de los principales objetivos de la mercadotecnia. Este aumento en las ventas debe de ser superior a un nuevo periodo en la etapa anterior. Así, poder escalar la escalera del aumento de las ventas. 4. Contar con una buena participación en el mercado. Junto a este objetivo se encuentra la idea de una buena posición en el mercado. Esto es, que la marca abarque buena parte del mismo. 5. Obtener beneficios o utilidades para la organización. Esta es la razón por la cual la empresa existe: obtener beneficios y utilidades. Así, todos los otros objetivos deben de generar utilidades para el negocio. 6. Objetivos de la mercadotecnia desde una perspectiva específica. Ahora que has entendido cuáles son los objetivos generales de la mercadotecnia, es bueno que conozcas los objetivos específicos. 1. Captación y fidelización de nuevos clientes. 2. Entrar en nuevos sectores, segmentos y mercados. 3. Hacer un mix de promoción acorde a la estrategia de marketing. 4. Distribuir correctamente el producto o servicio en el mercado. 5. Estipular precios de acuerdo con la realidad económica de los consumidores. 6. Alcanzar la satisfacción de los clientes y hacer que sus expectativas sean superadas. En suma, los objetivos de la mercadotecnia son variados, pero tienen como punto de interés general que la empresa pueda desarrollar correctamente sus actividades y pueda alcanzar buenos resultados. Esperamos que este video haya sido de ayuda para ti y puedas tomar los puntos que tú creas que son necesarios para tu empresa o emprendimiento. Si estos funcionan, déjanos tus resultados aquí en los comentarios y también déjanos un comentario de qué te gustaría que habláramos en el próximo video. Quedamos atentos para ti. Hasta la próxima, Cooltex. No olvides darle like y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda a nosotros a seguir haciendo contenido para ti.